Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de Antiguo Testamento y sus enseñanzas. Es para mí un honor poder impartir esta clase y pasar este tiempo con ustedes aún en esta expresión virtual. Esta clase es muy emocionante para mí. Hablar del Antiguo Testamento es uno de mis temas favoritos y quiero platicarles por qué. Pero no nada más porque es importante para mí. ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento y qué relevancia tiene en este momento? ¿Qué impacto tiene esta porción de las Escrituras en nuestra vida congregacional, en las circunstancias que estamos pasando en el mundo? Quiero poder contestar esta pregunta de tres maneras: con un testimonio personal, con un relato bíblico y con un dato histórico. Así que acompáñame. Voy a comenzar con el testimonio personal. Cuando yo llego a la fe y empieza mi caminar en la fe cristiana, eh, obviamente había un fuego que ardía muy apasionadamente. Mi amor por el Señor era profundo, era genuino. Sin embargo, hoy puedo voltear para atrás y ver que mi camino de conocimiento en el Señor apenas estaba comenzando. Y para serles muy honestos, yo siento que no empecé en cero, sino en -100. No sé si a alguien le ha pasado eso, pero yo entro al instituto bíblico y nada más para que te des una idea, yo veía que todo el mundo sabía un montón y se sabía versículos y todo, y yo apenas estaba descubriendo que había Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, para que se den una idea, empecé con remediales, como dirían en la universidad. Pero el Señor en su gracia ha seguido hablando y Él trae sabiduría a los cabeza dura, con todo respeto, lo digo por mí, y empieza a construir y empieza a construir. Y hoy puedo ver que el Antiguo Testamento fue algo que el Señor utilizó para abrir mis ojos, para permitirme comprender la gran historia de su salvación. Porque cuando yo comenzaba mi caminar de fe, como muchas personas, mi mensaje de salvación era, era expresado de una manera muy reduccionista. ¿Y a qué me refiero con muy reduccionista? Prácticamente lo podía resumir en esto: Adán pecó, Jesús no pecó, por lo tanto, nosotros que sí pecamos, necesitamos recibir a Jesús para salvación y que nos limpie de nuestro pecado que venimos heredando desde Adán. Tan tan, recíbelo. Ya está. ¿Es cierto? Es completamente cierto. ¿Funciona? Lo he visto funcionar en muchas maneras y más cuando hay un amor genuino y en la gracia y misericordia del Señor hace muchísimas cosas. Sin embargo, esta expresión simplificada del mensaje de salvación hacía que yo viera las escrituras de la misma manera, de una manera reduccionista. Nada más vean, piénsalo de esta manera. Si se ocupan treinta y tantos libros para explicar cómo la regamos, y hay 26 libros que me dicen de cuál no está la solución, ¿dónde creen que nos vamos a pasar más tiempo? ¿En dónde está la solución? Yo decía, no entiendo, el Antiguo Testamento está un poco complejo, está muy revuelto, está muy poético, está muy histórico, parece que son completamente otros tiempos. Y todo nada más para saber que la regamos. ¿Sabes qué? Ya lo entendí. Me empiezo en los evangelios y ahí me paso la mayor tiempo. Ahora puedo entender a manera práctica por qué tendemos a hacer esto, pero realmente espero que después de esta clase, tu apreciación, incluso tu cariño por el Antiguo Testamento pueda crecer, como pasó en mi vida. En el relato bíblico, déjame platicarte acerca del camino a Emaús. ¿Te acuerdas de esta historia? El camino a Emaús era cuando dos discípulos, después de la crucifixión, salen desanimados de Jerusalén. A pesar de que Jesús les había dicho, permanezcan en Jerusalén, ellos salen desanimados y comienzan un viaje y van andando agüitados, diríamos en español mexicano, cuando de repente Jesús se les aparece. Y les dice, ¿a dónde van? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Y les empieza a hacer preguntas, no revelándose como Jesús, como es su Señor. Y ellos empiezan a platicar con él y finalmente
Dice las Escrituras en Lucas 24, en el versículo 20, Lucas capítulo 24, en el versículo 25 dice, entonces Él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Escuchaste eso? Jesús, para explicarles acerca del Mesías y por qué él tenía que sufrir y hablarles de más acerca de él, usa el Antiguo Testamento. Se va a través de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas para decirles, aquí estoy, esto estuvo anunciado, esto está escrito. Así que finalmente en el versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Escucha esto, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Esa es mi oración, que nuestros ojos sean abiertos y podamos reconocerle en todo lugar, en todo momento, y particularmente para fines de esta clase, en todo el Antiguo Testamento. Pero ya que les platiqué este testimonio personal y el relato bíblico, ahora quiero platicarles acerca de este acontecimiento histórico. Pero para esto vamos a tener que viajar en el tiempo. Así que ténganme paciencia, acompáñenme y vamos al año 144 después de Cristo. Sí, ya pasó un ratito, ¿verdad? 144 después de Cristo. Piénsalo. En el año 120 es cuando destruyen Jerusalén. En el año 70 es cuando destruyen el templo. Estamos hablando de muy, muy reciente después de que Jesús asciende. Los apóstoles mueren antes del año 70. Entonces han pasado solamente una generación después de los apóstoles y ya hay un líder del movimiento cristiano llamado Marción que empieza a enseñar una falsa enseñanza. Está buscando la palabra, porque la palabra correcta es una herejía, pero en ese momento todavía no saben que es una falsa enseñanza. Simplemente él articulando de una manera muy carismática y con mucho encanto, logra convencer a muchísimas personas acerca de una enseñanza completamente falsa. ¿Y qué decía esta enseñanza falsa? Marción decía que, déjenme les leo esto. Marción enseñó que los principios de la ley del Antiguo Testamento son demasiado diferentes a los del Evangelio del Nuevo Testamento, como para que ambos sean dados por el mismo Dios. Por lo tanto, la ley debe provenir de un Dios inferior y el Evangelio de un Dios superior. Y al separarlos, Marción rechaza completamente el Antiguo Testamento. Quizá para nosotros esta enseñanza sea fácil de detectar como una falsa enseñanza, pero escucha lo que está diciendo. Él no puede ver la congruencia entre lo que el Antiguo Testamento representa, parece representar acerca de Dios, y lo que el Nuevo Testamento o los evangelios en particular representan acerca del Hijo de Jesús. Y por lo tanto deduce, ¿sabes qué? Este es un Dios inferior y los evangelios es el mensaje de un Dios superior y los separa, los fragmenta y renuncia completamente a una parte fundamental de nuestras escrituras. Finalmente, es condenado como hereje y es una de las primeras herejías que la iglesia logra vencer. Y cuando digo logra vencer es porque logró tomar muchísimo terreno. Logró tomar muchísimo terreno. Pero 70 años después, no, ya lo reduje. Alrededor de 150 años después, en el año 325 después de Cristo, nos encontramos con otro conflicto. Y yo sé que los sorprende conflictos en la iglesia. Eso no sucede. ¿Cómo que conflictos en la iglesia? Créanme, no es algo exclusivo de nuestro tiempo. Ha habido conflictos en la iglesia
desde la fundación del mundo. Y lo podemos ver incluso en Hechos, justo cuando dice que los creyentes se expandían y el número de creyentes crecía, dice, y también los problemas crecían. Así que esto es parte de, pero es importante aprender y ver cómo lo atienden, cómo lo resuelven y cómo están trabajando en esto. Así que acompáñame, año 325, vamos a un lugar llamado Nicea. Nicea hoy en día es conocido como İznik en Turquía. Y ahí es donde se va a realizar el primer concilio ecuménico. ¿Qué significa esto? Es el primer acuerdo o documento oficial en donde las diferentes expresiones o corrientes del cristianismo de ese momento se van a unir y van a entrar en un acuerdo diciendo, esto es ortodoxia, esto es nuestra creencia común. Podemos tener algunos detalles diferentes, pero esto es nuestra creencia común. Y uno de los principales propósitos del concilio de Nicea es condenar, hacerle frente a otra falsa enseñanza llamada arrianismo. Ahora, ¿arrianismo qué es? Arrianismo lleva el nombre de su fundador, Arrio, que enseñaba prácticamente que Jesús no es divino, que Jesús fue creado. Sí, tenía la capacidad de ser Mesías, de ser Salvador, pero en su perspectiva, él ve a Jesús como un ser creado, el primero de todos los demás, superior a toda la creación, sin embargo, creado, por lo tanto, inferior. Y otra vez, igual que Marción, en una expresión diferente, pero divide y nos genera una división en Dios mismo. Cuando la Trinidad sabemos perfectamente que es una unidad perfecta. No son tres dioses, es un Dios quien se expresa como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el Consejo de Nicea finalmente va a declarar como herejía al arrianismo y va a condenar a todos los que lo enseñan, lo practican. Ahora, lo decía con Marción, logró tomar mucho terreno. Bueno, el arrianismo por poco se lleva completamente la enseñanza de la iglesia. La mayoría de los líderes religiosos de aquel tiempo la habían abrazado. Incluso Atanasio, que fue uno de los principales defensores, es expulsado en varias ocasiones antes de poder encontrar victoria. Así que, ¿qué tiene que ver esto con nuestra clase? ¿Qué tiene que ver Marción y el arrianismo con nuestra clase? Estas dos herejías han dejado un legado en nuestro tiempo. ¿A qué me refiero? Aunque han sido condenadas desde el año 144 y 325, asoman su cabeza una y otra vez a lo largo de la historia. Y siguen enseñando esto, y quizá tú lo has escuchado, no con el nombre de Marción o no con el nombre de arrianismo, pero pregúntate, ¿alguna vez has escuchado estas secuelas de Marción que digan, no, 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 el Dios del Antiguo Testamento es muy duro, a mí me gusta más el del Nuevo? Cuando pienso en Dios o el Padre, lo pienso como un ser muy duro y estricto. Sin embargo, a Jesús lo veo con un cordero en sus hombros, bondadoso, manso. Esas enseñanzas son todavía un remanente, son un rezago de esta herejía. Así que cuando estamos enseñando eso o alguien está enseñando eso, no solamente está parado en una falsa enseñanza o en una enseñanza errónea, está fundamentándose en una herejía y toda herejía trae división, trae destrucción, trae confusión y puede traer muerte. Así que es importante conocer esto. Todo aquello que quiera decir, ay, este es un Dios el Dios malo y el Dios bueno es falso. Lo que ves en Jesús está en el Padre. Y lo que ves en el Padre está en Jesús. Es uno. Otras secuelas, por ejemplo, del arrianismo lo podemos encontrar cuando otra vez queremos ver a Jesús como, como algo diferente de Dios. Cuando el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando rompen con esta integridad. Así que, ¿cuál fue la respuesta a este concilio? Y es importante que lo podamos saber.
Voy a leerles las primeras líneas de el credo de Nicea, que esta es la respuesta, es el documento oficial con el cual hacen frente. Y creo que es importante que lo leamos. Yo solo voy a leer las primeras líneas, pero si tienes oportunidad, léelo, estúdialo y si es posible, memorízalo. Es así de importante. Pero comienza diciendo, escucha, creo en un solo Dios, Padre poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesús el Cristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, escucha esto, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien fue todo hecho. Y continúa, es hermoso este credo. Pero ¿qué estamos diciendo con esto? Es importante que podamos ver que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son dos partes diferentes, no son dos carriles de una gran historia, no son dos elementos desconectados, están completamente conectados de la misma manera que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo están conectados. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a estar estudiando. ¿Cómo se integran? ¿Cómo traen esta armonía? Esto es muy importante que lo podamos conectar. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos en unidad, nos platican, nos enseñan la gran historia de salvación, la gran historia de redención y la gran historia de restauración. Así que quiero terminar esta introducción haciendo una oración que de la misma manera que los ojos de estos discípulos en el camino de Maús fueron abiertos, que de la misma manera que hace algunos años mis ojos fueron abiertos, oración es que tus ojos sean abiertos y que tu corazón pueda arder por un interés genuino por su palabra y por conocer la gran historia, sí a manera general, pero también a manera detallada y específica. Así que acompáñame a hacer esta oración. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das y gracias por permitirnos estudiar tu palabra, por darnos todos los libros del canon que tú, en tu misericordia y en tu gracia, has permitido que se preservaran, has inspirado para nuestra edificación, para nuestra formación. Así que hoy los abrazamos y Señor, trae, trae un hambre, trae un interés por abrir la palabra y verla casi, casi como por primera vez, con una emoción y con un asombro, con una sorpresa de poder encontrar tus verdades escritas en ellas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.